Eh, Les agradezco por su consideración al haberme facilitado la presentación del tema. Desearles a todos buenas noches. Quien les habla es el doctor Edgar Sánchez, soy médico clínico obstetra, trabajo en el Hospital San Bartolomé y soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Los objetivos de la presente disertación es aclarar definición, los factores de riesgo, predicción y prevención, evaluación, manejo del parto pretérmino, tocólisis y manipulación pulmonar. Como ustedes conocen, en la gestación se divide en embarazo pretérmino, a término y postérmino. En el pretérmino, según la COG, se divide en temprano y tardío, embarazo a término, temprano, completo, tardío, y postérmino, ustedes saben que más de 42 semanas. Nos vamos a enfocar en lo que es un embarazo pretérmino. Como les mencioné, esa es una clasificación de la ACOG, del Colegio Mexicano de Ginecobstetras. La definición de parto pretérmino es aquel que ocurre más allá de las 20 semanas, pero antes de las 37 semanas, antes de completar las 37 semanas de embarazo. Se considera la COF para establecer un parto pretérmino, o algunos también mencionan prematuro. Son contracciones regulares acompañadas de cambios en el cuello, como son borramiento y dilatación cervical. Estas contracciones regulares deben de provocar una dilatación del cuello de al menos 2 centímetros para mencionar que estamos ante un parto pretérmino. Existen varias subdivisiones entre diversas organizaciones como la CO, el Centro de Control de Enfermedades o la OMS. Ya les mencioné que la CO considera pretérmino tardío cuando son de 34 a 36 semanas con 6 días. La CS agrega esto a los menores de 34 semanas como pretérminos tempranos, y la OMS hace una división más extrema, como aquellos menores de 28 semanas como extremadamente prematuros, a los 28 y menos de 32 semanas como muy prematuros, y a los que están de las 32 a las 36 semanas con 6 días como prematuros moderados y tardíos. Estas clasificaciones carecen de una base funcional, ¿no? Hay que distinguir lo que es un pretérmino de un prematuro. El prematuro, como les diré, es aquel feto cuyos órganos no han sido completamente desarrollados. Y esto va acorde al tiempo de embarazo. Un bebito de 22 semanas no tiene el pulmón desarrollado como uno en comparación de 34 semanas. Y así a término, ¿no? Mientras más edad gestacional tenga este embarazo, va a tener un mejor desarrollo y función de sus órganos. Los recién nacidos al término también pueden ser definidos como grandes, adecuados o pequeños. Lo, perdón. El peso al nacer está dividido, por ejemplo, en bajo peso al nacer, cuando están entre el rango de 1500 y 2500, muy bajo peso al nacer de 1000 a 1500, y el peso extremadamente bajo por debajo de los 1000 gramos. Aquí ustedes pueden ver consideraciones o toda la clasificación de los pretérminos como periviable, que es menores de 25 semanas, el pretérmino extremo menor de 28, muy prematuro de 28 a 31 con 6 días, moderado temprano de 32 a 33 con 6 séptimos, y el tardío. El término, hay diferentes definiciones para considerar qué es un aborto, ¿no? Hay algunas que consideran como un punto límite las 20 semanas y otras que consideran las 22 semanas. Cualquiera de los dos puntos de corte están observados acá en esta diapositiva,
y a partir de ellos, si antes de las 37 semanas se considera pretérmino, quiere decir hasta las 36 semanas con 6 días. ¿Qué es una amenaza de parto pretérmino? O sea, amenaza es algo que está por ocurrir, ¿no? No es que ya se haya dado. Entonces, una amenaza de parto pretérmino se caracteriza por contracciones dolorosas que producen cambios cervicales. Obviamente eso no constituye un trabajo de parto pretérmino. Las contracciones tienen una frecuencia de 1 minutos, pueden tener una duración de 30 segundos y pueden mantenerse con esa frecuencia y duración hasta el lapso de 1 hora. Pueden causar cambios cervicales que no exceden el borramiento del 50% y la dilatación tiende a llegar hasta 1 centímetro de dilatación. Las tasas de nacimiento pretérmino las tasas de nacimiento pretérmino eh, las mencionan dependiendo donde se han hecho mayores trabajos de esto es en los Estados Unidos, una tasa de nacimiento pretérmino alrededor del 10%. Pero ese 10% para ellos pues, ha aumentado en comparación de un año al otro. En 2018 fue en 10,02 y en lo que es en 2019 es 20. ¿Y ellos a qué atribuyen este aumento en la incidencia? Es que antes el cálculo de la edad gestacional se basaba únicamente en lo que es la fecha de última regla, pero ahora la estimación de la edad gestacional se da por datos clínicos, ¿no? Al momento de nacer se le, se le coloca una edad gestacional a este bebé, ¿no? Eh, Lamentablemente los datos que existen en la actualidad no separan los nacimientos pretérminos espontáneos de aquellos que han sido debido a la intervención médica. La frecuencia mayor de partos prematuros se ve en la población negra que en la raza blanca o latinos y consideran que las tasas de Estados Unidos es similar a la nuestra, ¿no? Por un 10%, y en general en América Latina es un poco baja y en Europa es un 6%. Los nacimientos también deben de analizarse por separado de lo que son los embarazos múltiples, ya que un embarazo múltiple va a tener una mayor probabilidad de acabar antes del término, ¿no? Ya por indicación médica. El problema de los embarazos pretérminos es esta prematuridad, ¿no? Como les mencioné, la prematuridad eh, es la razón por la cual estos bebés, al tener un desarrollo orgánico menor, pueden tener mayor probabilidad de desarrollar morbilidad severa, 75% mayor probabilidad de tener muerte neonatal, y esto va en relación de la edad gestacional en la cual se produce el parto. No es lo mismo tener un parto antes de las 28 semanas que tener un parto pretérmino entre las 34 y 36 semanas. También hay morbilidad a largo plazo. Los bebitos que nacen pretérminos pueden desarrollar problemas a futuro. Su desarrollo cognitivo se va a ver disminuido, incluso su desarrollo físico y la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas a futuro, también de complicaciones neurológicas, lo que conlleva la prematuridad para los servicios de sanidad de los diferentes estados son los altos costos en su manejo y tratamiento, ¿no? Eh,
un equipo de ventilación, por lo general, para poder proveer a estos bebitos una adecuada ventilación, así como unas que los mantengan calientes. Esos equipos, además del ambiente, la infraestructura adecuada y obviamente el tener personal calificado, demanda un gasto. Y generalmente la prematuridad es una importante causa de internamiento durante el embarazo, ¿no? El parto pretérmino, la amenaza del parto pretérmino, etc. ¿Cuál es la morbilidad y mortalidad de estos bebitos? Eh, por ejemplo, en la tasa de mortalidad infantil en niños nacidos en el 2018 en Estados Unidos por debajo de las 28 semanas fue 136 veces mayor que un bebé a término. Se ha encontrado que el Apgar a los 5 y 10 minutos, un Apgar bajo, a los 5 y 10 minutos, estamos hablando de un Apgar menor de 7, se asocia a una mortalidad neonatal a recién nacidos prematuros aumentada. Se dice que estos recién nacidos prematuros, los que sobreviven pueden sufrir anomalías o morbilidades a corto y largo plazo, dependiendo obviamente de la inmadurez de sus órganos. Como ustedes ven en esta tabla, la mayoría de nacimientos se da por lo general en los pretérminos tardíos, entre las 34 y 36 semanas. Pero las mayores complicaciones se dan por debajo de las 34 semanas, ¿no? Los pretérminos tempranos. Y de estos, ¿no? Los muy prematuros son por lo general los afectados. Dentro de las complicaciones que van a tener a corto o a largo plazo de los recién nacidos con muy bajo peso, estamos hablando de adultos por debajo del kilo, tenemos en los pulmones problemas de síndrome respiratorio a corto plazo, apnea de la prematuridad, pérdida de aire, y a largo plazo displasia broncopulmonar, asma, así en el sistema nervioso, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, hidrocefalia. Y a largo plazo, problemas como la parálisis cerebral, atrofia cerebral, retardo en el desarrollo neurológico. Ustedes podrán entender que estos bebitos, justamente por esas patologías, demandan en su atención. Cuando los bebés nacen mayor de 1 kilo, y generalmente la edad gestacional es mayor de 28 semanas, y se trata de semanas, la tasa de supervivencia puede alcanzar hasta un 95%. Hay nuevos conceptos en cuanto al umbral de viabilidad, ya que antes lo que solamente por el peso nacía un bebito, ya sea este bebito que tenía 24 semanas, pero pesaba menos de 500 gramos, se lo clasificaban como abortos. Como ustedes han visto, los pesos pueden variar, ¿no? Un bebito puede tener un menor peso, ser pequeño para ser gestacional, y ese peso a las 24 semanas puede caer por debajo de los 500 gramos. Entonces, si nace vivo, tiene 24 semanas establecidas, independientemente del peso, ya no es un aborto, sino que se trata de un bebé nacido vivo. Y hay que darle, pues, el manejo según su tasa de sobrevivencia. Entonces, este umbral de la viabilidad se ha establecido entre las 20 y 25 semanas de embarazo. Pero acá, por lo general, están la mayoría de complicaciones como lesiones cerebrales y sepsis.
Hay puntos de corte de lo que es supervivencia neonatal periviable, como un parto, por ejemplo, a las 23 semanas de gestación, puede producir la muerte con una tasa de supervivencia aproximadamente entre el 5 al 10%. Estas tasas mejoran cuando el parto se produce a las 24 semanas, con cifras que van de los 35 al 84%. Como ustedes ven acá, esta es la supervivencia al año de los partos en este umbral peridiable, ¿no? Entre las 22 semanas y las 25,6. Desde un estudio sueco. Ustedes ven 22, 23, 24, 25, 26 y cómo han comparado dos periodos de tiempo, 2004 al 2007, 2014 al 2016. Entonces, antes era muy difícil de manejar bebitos que tenían, por ejemplo, 23 semanas, 22 semanas, 24 semanas, porque la probabilidad con el equipo que había y los conocimientos que se tenía era poco probable que sobrevivan, ¿no? Y lamentablemente las secuelas que ellas tenían, pues superaban las expectativas tanto de los padres y por lo general van a ser una carga para ellos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá a las 22 semanas, por ejemplo, nacidos muertos y nacidos vivos, 65, en este periodo de tiempo, el 2004 al 2007, el 2014 al 2018 ha mejorado, ¿no? Las muertes ya son menos y a mayor cantidad de sobrevivientes. Eso ha sido también igual a las 23 semanas. Ustedes ven, hay más nacidos vivos, menos probabilidad de muerte debido a lo que se mencionaba, los avances en, en medicina y obviamente los equipos de mantenimiento. Y esas cifras no se manejan, no se han modificado casi los años en las 24 semanas y muy poco entre las 25 o casi a las 26, ¿no? No ha habido modificación. Donde sí ha habido un aumento es entre las 22 y 23 semanas. No ha habido morbilidades mayores al año en recién nacidos que han sido admitidos a UCI, ¿no? De hablar de morbilidad mayor, me refiero pues a hemorragia intravertebral de grado 3 o 4, leucomalacia periventricular, hipercolitis necrotizante, retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar, ¿no? Ha habido una reducción leve en lo que es 22 semanas, ha habido un marcado en lo que es 23 semanas. Entonces, es muy importante la evolución en cuanto a lo que son los nuevos manejos y el equipo con que cuenta el hospital para poder atender a estos términos. No podemos comparar un hospital en Lima con un hospital en provincia, donde probablemente su tasa de sobrevida en estos recién nacidos que vivían meses es nula. No cuentan quizás con neonatólogos, con las enfermeras capacitadas, todo personas, todo es un equipo, es algo multidisciplinario. Este es una guía en lo que es el manejo de lo que es una amenaza de parto periviable, ¿no? Ustedes ven acá que hay situaciones que no se recomiendan, ¿no? Cuando el parto se produce en menos de 22 semanas, no se recomienda hacer la resucitación, tampoco dar corticoides o hacer tocólisis. Si está con membranas rotas, se podría considerar antibióticos, pero no es algo que se recomiende, ¿no? En cambio, sí, las medidas son recomendadas cuando la edad gestacional es a partir de 24 semanas, ¿no? Lo que sí hay un poquito de controversia es en la indicación de cesárea, ¿no? No recomendada a algunos, se considera probablemente a partir de las 23 semanas o
podría recomendarse a las 24, pero ya vamos a ver cuáles son las razones por las cuales yo puedo hacer una cesárea. Si es que la cesárea me evita complicaciones en los pretérminos. Hay un consenso de atención obstétrica que propone pues la atención de parto por cesárea, ya sea por indicación fetal meramente entre las 23 y 24 semanas. Esta no se da si el parto se produce a las 22 semanas, solamente se reserva si es que hay alguna indicación materna para cesárea. Pero lo que menciona eh, la evidencia es que la atención debe ser individualizada, ¿no? Dependiendo del caso o la patología que tenga la paciente, ¿no? Es muy diferente hablar de una paciente completamente sana que está cursando con un parto pretérmino o alguna paciente que tenga alguna patología asociada que esté con un parto pretérmino. Eh, en pacientes que son sometidas a cesárea, el 20% de ellas puede tener una morbilidad grave. El detalle es de que la incisión que se hace en el útero, por lo general, no es una cesárea segmentaria, como ustedes quizás han visto en sus prácticas, sino es una incisión corporal clásica. Es un útero pequeño, va a salir un fetito de más o menos 25, 28 centímetros, ¿no? Entonces, eso le trae morbilidad a la paciente a futuro, mayor posibilidad de sangrado, y siendo una cirugía en trabajo de parto, probablemente hasta infección. El equipo multidisciplinario debe estar conformado con profesionales de la obstetricia, como son el ginecobstetra, neonatólogos, capellanía para apoyo de la familia y especialistas en salud mental para la mujer. En caso de parto por término tardío, estamos hablando entre las 34 y 36 semanas, el 80% de estos trabajos de partos han sido de forma espontánea o asociados a lo que es rotura prematura de membrana. 20% fueron debido a otras complicaciones obstétricas. O sea, quiere decir que probablemente tuvieron una preeclampsia o alguna patología que, cuya manejo era perdón, culminar la gestación antes de término. Las tasas de morbilidad y mortalidad son mayores que las de un parto a término. Y tanto así la mortalidad neonatal y aquellos resultados neurológicos están aumentados en estos bebés prematuros tardíos. Por lo que el hecho de nacer entre las 34 y 36 semanas no significa que son los bebitos menos importantes que aquellos que son o que han nacido antes de las 34 semanas o mucho más de aquellos de las que han nacido antes de las 28 semanas. Como ustedes ven, los pretérminos tardíos son el grueso de partos y el porcentaje menor son de aquellos bebitos que nacen antes de las 28 semanas. Las causas de parto pretérmino están directamente relacionadas a tres eventos. Lo que es el parto pretérmino espontáneo con membranas intactas, el parto que se da, o el trabajo de parto, el parto que se da en pacientes que han tenido ruptura de membranas pretérmino y los partos por indicaciones maternas y o fetales. Como ustedes ven en esta torta, la mayoría de partos, el 45%, se da de forma espontánea, idiopática. Un 35% se debe a aquellos partos que vienen después de una ruptura de membrana por término. Y hay un 20% que están relacionados a otras patologías, ¿no? Hipertensión, una deuda a la cabeza, a la preeclampsia. Le obligan al médico a culminar el embarazo antes de término. Dentro del parto pretérmino espontáneo, pues hay innumerables
factores asociados dentro de esta causa, ¿no? Los más importantes son la distensión uterina, un estrés materno fetal, infección, disfunción o enfermedades del cuello uterino. La sobredistensión uterina que se ve en embarazos gemelares o en polidramios va a producir un estrés mecánico en el endometrio y eso va a activar una cascada endocrina que lleva una respuesta inflamatoria y a producir contracción. También lo que es la infección cervical se ve mayormente en aquellas pacientes que tienen una infección por el estreptococo de grupo B, que producen una enzima que se llama hialuronidasa, que degrada el hialurano que se encuentra en las membranas del cuello y reduce la competencia mecánica de esto. También puede haber mutaciones genéticas en lo que son los componentes del cuello, como el colágeno y fibras elásticas, y eso es un factor de riesgo para la insuficiencia cervical y un parto prematuro subsecuente. La infección intramiótica se ha planteado como una causa de parto pretérmino espontáneo. La vía por qué ocurre esto se plantean tres rutas. La transplacentaria, ¿no? Una infección generalizada materna que a través de la placenta llega pues, a las membranas amnióticas. Entonces, a través de las trompas, o una vía ascendente que es la más frecuente, ¿no? Donde las bacterias que han producido endotoxinas van a hacer que las células amnióticas produzcan ciertas citoquinas y estas citoquinas van a actuar en las membranas o produciendo, estimulando la producción de prostaglandinas y esto reblandeciendo este cuello para un parto pretérmino. Hay otra causa en lo que es el parto pretérmino espontáneo, que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Aquí esa respuesta en lo que es la patogénesis parece que está inducido por infecciones. Estas bacterias que afectan al cuello por vía ascendente producen polisaccáridos y otras toxinas. Y estos son reconocidos por los receptores tipo pH, los toll-like receptores, de sus iniciales en inglés TLS. La activación de estos receptores tipo pH va a inducir una cascada en la que se produce interleuquina 8 y otras citoquinas como la IL-1 beta. También van a reclutar células inmunitarias del tracto reproductivo. Estas citoquinas son producidas por las células inmunitarias del cuello, la adhesiva, las membranas, inclusive el propio feto. Cuando la producción de estas interleuquinas, que es inducida por los lípidos polisacáridos de las bacterias, pueden causar un aumento en la síntesis de otras interleuquinas, esta interleuquina 6 y 8, también el factor de necrosis tumoral. Va a haber proliferación, activación y migración de leucocitos. O sea, va a haber leucocitos locales y va a haber leucocitos que van a migrar de otra zona. Las modificaciones en las proteínas de la matriz extracelular, efectos mitógenos y citotóxicos que pueden dar la fiebre y una respuesta de fase aguda. Muchos tejidos, entre ellos el miometrio, la adhesiva y el amnios, van a ser afectados por la interleuquina 1B, beta. Y esto va a hacer que en esos lugares se produzca la formación de prostaglandinas. Y como les mencioné hace un momento, va a inducir la maduración cervical y se pierde la estructura miometrial. Hay también proteasas como la matriz de metaloproteinasas que son inducidas por las citoquinas inflamatorias. Y estas descomponen el colágeno y las fibras elásticas del cerebro, ¿no? También de las membranas fetales. ¿De dónde vienen estas citoquinas? Hay citoquinas que son uterinas, ¿no? Y otras
que provienen pues de adentro de lo que es la placenta y las membranas ovulares. Las citoquinas que vienen de la zona uterina, de lo que es la decidua y el miometrio, van a producir parto prematuro. Estas citoquinas van a provenir pues, de los leucocitos, por lo general los leucocitos que están acá, no de los importados. Justamente lo que les decía, hay citoquinas que están en el líquido amniótico, que son reclutados por fabricitos no nucleares y no ayudados, que se han reclutado solamente en el líquido amniótico. Y estos pues, no tienen su acción en lo que es el cuello. ¿De qué depende la cantidad de interleucina 1 beta? Del número de leucocitos reclutados, del estado de activación de estos leucocitos y de los efectos de la tasa de secreción en el líquido amniótico. Otro concepto que se debe manejar en lo que es el parto pretérmino espontáneo es sobre la microbiota. Ustedes deben saber qué es microbiota y microbioma. El microbioma cambia. El microbioma, estamos hablando del microbioma de la vagina, o sea, de los microorganismos que viven ahí. Cuando hablamos de microbioma, pues son también sus productos o genes de esas bacterias, de esos microorganismos. Por lo general, el microbioma cambia durante el embarazo normal. Por lo general se reduce y se vuelve más estable. Lo que se ha visto, hay un aumento de la población en mujeres con parto pretérmino de Gardnerella vaginalis y Ureaplasma ureolítico. La evidencia más sólida de este papel de este microbioma en lo que es el parto prematuro se relaciona pues a la microbiota vaginal. Este hallazgo se ve refrendado en el poder beneficioso que tienen pues ciertos lactobacilos para proteger y disminuir la posibilidad de un parto pretérmino. Tanto se ha investigado que han llegado a establecer que la placenta humana no tiene no tiene un microbioma relevante, ¿no? No tiene casi microorganismos. En el caso de los partos pretérminos debidos al RPM o a la ruptura prematura de membrana antes del trabajo de parto, se menciona que esto ocurre de forma espontánea antes de las 37 semanas completas. Esa es la definición, no es inducido, ¿no? Pues se rompen las membranas antes de completar las 37 semanas y, lógicamente, antes de iniciar trabajo de parto. Eso es ruptura prematura antes del trabajo de parto. Antes se denominaba RPM, o sea, ruptura prematura de membranas pretérmino. La causa de esta ruptura es múltiple, pero lo que es la infección y el daño al ADN inducido por el exceso oxidativo y la senescencia celular prematura son eventos disponibles. Los factores de riesgo son los mismos que los embarazos a término: nivel socioeconómico bajo, índice de masa corporal bajo, deficiencias nutricionales, tabaquismo severo, fumar más de 15 cigarrillos por día. Las mujeres que han tenido ruptura prematura de membranas antes del trabajo de parto pueden tener el riesgo de que esto se repita en embarazos subsiguientes. Y en cuanto a la causa infecciosa de esta ruptura de membranas, todo eso menciona que se ha hallado en los cultivos de líquido amniótico
en un tercio o en el 33% de los casos de ruptura prematura de membrana antes del trabajo de parto. Hay cambios moleculares, hay mayor grado de apoptosis en el amnios de pacientes que han tenido ruptura prematura de membrana. Menciona que esta apoptosis es regulada por las endotoxinas bacterianas, presencia de interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral. Esta ruptura de membrana aumenta la actividad de la trombina y activa la matriz de metaloproteasas y aumenta la síntesis de prostaglandina, que generalmente es la prostaglandina 2. La prostaglandina va a promover la maduración cervical y también desencadenar contracciones uterinas. Va a haber mayor concentración de matriz de metaloproteasas y van a degradar o descomponer lo que es el colágeno. El colágeno, como ustedes saben, forma parte de las capas del amnios y el corio, y al degradar este colágeno se va a producir por la ruptura de membrana. Se menciona que el parto prematuro y la ruptura prematura de membrana siguen pues vías fisiológicas distintas, pero comparten el mecanismo inflamatorio como un mecanismo común. En cuanto a lo que es el estrés materno, entiéndase que el estrés materno es una condición que perturba tanto el funcionamiento fisiológico como el psicológico de un individuo. La discriminación racial se ha visto asociada a lo que es partos pretérminos, ya que esto genera un mal funcionamiento psicológico, tanto el estrés infantil, la depresión, o el síndrome de estrés postraumático. Han habido, por ejemplo, series que estudiaron a los recién nacidos en lugares de posguerra, la Segunda Guerra Mundial, donde los bebitos que nacían en esas condiciones, pues aparte de ser prematuro, tenían muy bajo peso al nacer. También se ha visto mujeres afectadas por violencia de pareja. Se activa un eje importante que es un eje endocrino presentable suprarrenal. Hay aumento de estrógenos, disminución de testosterona y se desencadena lo que es un parto pretérmino. También otro mecanismo, la senescencia celular prematura, como envejecimiento de células fetales y decidua, que va a precipitar la liberación de o activación de oxitocina, la que va a llevar a contracciones y probablemente un parto pretérmino. Dentro de los factores de riesgo, el más importante es el antecedente de un parto pretérmino previo. Se dice que el riesgo de recurrencia es 3 veces mayor que aquella mujer que no ha tenido un parto pretérmino previo. O sea, si una mujer dio a luz un bebito menor de 37 semanas, ella va a tener 3 veces más probabilidad de tener otro bebé pretérmino que una mujer que no ha tenido. El tercio de las mujeres cuyos 2 primeros recién nacidos fueron pretérminos, dan un tercer recién nacido pretérmino también. El 70% de los nacimientos que ocurren generalmente se dan 2 semanas posteriores a la edad gestacional en que ocurrió el pretérmino previo. Las causas del parto también recurrieron. Solo el 10%
del total de partos, el término se da con estos antecedentes. O sea que el 90% de partos pretérminos no tienen el antecedente de haber tenido un parto pretérmino previo. Se dice también que el riesgo de parto pretérmino recurrente está influenciado por la frecuencia de los partos pretérminos anteriores, como ya les mencioné, la gravedad medida por la edad gestacional, o sea, mientras el parto se produzca a menor edad gestacional, es muy probable que vuelva a recurrir. Y el orden en que ocurrió el parto pretérmino anterior. Esto se refiere a que si una paciente que tiene un parto pretérmino, su siguiente parto es a término, es probable que el siguiente no sea pretérmino. Y no así una mujer que sí ha tenido un pretérmino y vuelve a tener un pretérmino, el tercer parto es muy probable que sea pretérmino. Hay factores de riesgo, o sea, a lo que es el embarazo, como la amenaza de aborto, que es más que todo una relación de asociación. Mencionan que este es sea parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta o pérdida del embarazo antes de las 24 semanas. Las formaciones congénitas, en estas malformaciones congénitas podemos diferenciar en la formación congénita de la madre, o sea, una formación del útero, que es un útero que no se puede distinguir y que puede asociarse a un parto pretérmino, o malformaciones del feto, aquellas incompatibles con la vida, en las cuales probablemente se haya decidido realizar un aborto por la incompatibilidad con la vida, etcétera. Y también mencionan lo que es el embarazo múltiple como una causa de parto pretérmino. La mayoría de ellos se relaciona pues, con un término ya antes de que las 37 semanas. El estilo de vida, en cuanto al peso materno, todo el extremo, el muy bajo peso, la obesidad, la edad materna, siempre los extremos están relacionados con lo que es el riesgo de tener un parto pretérmino, la pobreza, la estatura baja, deficiencia de ciertas vitaminas, el tabaquismo, o una ganancia ponderal durante el embarazo no adecuada o el uso de drogas puede conllevar a un aumento en el riesgo de parto pretérmino. En cuanto al trabajo y la actividad física, se ha visto que el trabajo, un trabajo intenso, rudo, con horario nocturno y que es muy pesado, podría probablemente conllevar un mayor riesgo de parto pretérmino. En cambio, por otro lado, lo que es el ejercicio, en pacientes que no tienen patología, es seguro y no está asociado a un parto pretérmino. También menciona que la actividad física podría reducir lo que es el riesgo de parto pretérmino. Hay factores genéticos, se ha visto familias donde con frecuencia hay una recurrencia de parto pretérmino, tanto la mamá, la hermana, es un factor que hay que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo el control prenatal, si es que la paciente tiene familiares que han tenido parto pretérmino. Se ha determinado variantes comunes en los genes cuando se ha hecho estudios de genoma, como son estos tres, disculpen, que están asociados a un parto pretérmino. Ah, se ha considerado por tiempo lo que es la enfermedad periodontal, de ellas la gingivitis como una inflamación anaerobia crónica muy frecuente en nuestra población. Por eso que los controles prenatales llevan una revisión en oncología, pero los estudios actuales no lo consideran como una causa o un factor de riesgo para parto pretérmino. Igual, el periodo intergenésico corto, el que una paciente pues tenga un hijo
en un periodo menor de 18 meses, no significa que vaya a tener un parto pretérmino. Lo que sí se ha visto es que en aquellas mujeres que han tenido un parto pretérmino previo, ese periodo intergenésico corto podría ser un factor de riesgo para que nuevamente vuelva a tener un parto pretérmino. En cuanto a la infección como factor de riesgo, eh, la evidencia demuestra que la profilaxis antibiótica no está recomendada de rutina para prevenir el parto pretérmino. Eh, Se ha creído muchas veces, por ejemplo, la dosis bacteriana, cuántas veces nos han enseñado, probablemente ustedes, que es un causal de parto pretérmino, de ruptura de membranas, etcétera. Lo que se ha encontrado en pacientes en las que se ha tratado esta vaginosis bacteriana, no se ha visto pues, que el tratamiento haya sido efectivo para evitar parto prematuro. O sea, aquellas pacientes que han recibido seguimiento y se les ha dado un tratamiento con diferentes antibióticos, pues la tasa de prematuros no se ha visto disminuida, ¿no? Se ha mantenido igual. En cuanto al COVID-19, ustedes que han pasado la pandemia, cuando inició esta, pues hubo un incremento en lo que es la tasa de nacimientos pretérmino en las pacientes que tenían COVID. Y esto se debió básicamente a un desconocimiento de lo que podía hacer esta enfermedad con eh, el feto, ¿no? Entonces hubo un incremento incluso en las tasas de parto por cesárea, y, y más que todo por el supuesto de que el COVID podría causar daño al recién nacido. Todos los datos que se obtuvieron fueron pues obviamente debido a cesáreas que fueron innecesarias. Lo que sí, el parto de estas pacientes se debe a la condición de la madre, ¿no? Si la madre tiene una condición o su estado de salud requiere que se culmine el embarazo para un manejo adecuado de su problema pulmonar, sí, esto también podría aumentar pues, la tasa de cesárea, pero el parto sería por indicación materna, más no fetal. No se termina el embarazo por un problema eh, del feto debido al COVID. Ustedes en esta tabla, que es el génesis, ¿no? El antecedente de parto pretérmino previo generalmente va a producir pues un pretérmino espontáneo o un pretérmino indicado dependiendo de si la causa es recurrente, los estilos de vida, el fumar, una dieta pobre, uso de drogas, estrés, causas genéticas, la infección, ¿sí? Asociada a Barnevela y a Mycoplasma. Ya mencioné que la gingivitis, si no es cierto, es algo frecuente, no es un factor de riesgo. Y los intervalos o el intergenésico o internatal sería corto, no está relacionado per se a parto pretérmino. Si es que no tuvo, solo si tiene el antecedente de que el anterior bebé ha sido pretérmino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de parto pretérmino? El diagnóstico, pues, es igual que una paciente a término. Van a tener contracciones, va a haber una presión en la parte pélvica, va a haber
pequeños dolores semejantes a una menstruación, dolor lumbar, pero a veces puede ser inespecífico, ¿no? Las pacientes vienen muchas veces diciendo que tienen un dolor en el bajo vientre y puede ser de repente que están reteniendo orina o que tengan una infección urinaria, son inespecíficos. Lo que sí es importante es que toda paciente que reciba estos síntomas debe ser evaluada y hacerle un tacto vaginal y tratar de identificar si es que tiene contracción. Entonces, podemos encontrar cambios cervicuterinos que van desde la dilatación, acortamiento en la longitud del cuello uterino, e inclusive diagnosticar una insuficiencia del cuello. El problema radica en aquellas pacientes en las cuales nosotros encontramos una dilatación y no hay síntomas. La paciente acude y no tiene síntomas, simplemente va por una molestia probablemente porque vio sangre. Y al examinar, pues no hay contracciones y encontramos un cuello condilatado. Se menciona que si encontramos una dilatación asintomática después de la mitad del embarazo, o sea, más allá de las 20 semanas, es un factor de riesgo importante para lo que es parto prematuro. Se encontró que un 25% de aquellas mujeres en las cuales se encontró una dilatación de 2 a 3 centímetros tuvieron un parto en las 34 semanas. La longitud del cuello uterino, para lo que es el cuello corto, siempre debe ser identificado mediante la ecografía transvaginal y se sugiere que este sea a partir de las 16 semanas. ¿Cómo definimos cervix corto? Aquel que mide por debajo de 25 milímetros, menor o igual de 25 milímetros. Se podría hacer también para el diagnóstico de una vigilancia uterina ambulatoria. En algunos lugares que cuentan con equipos portátiles, se entregan a las pacientes un monitor cardiotopográfico. Las pacientes se lo colocan y van a su domicilio y son citadas para ver el reporte del monitor, si es que tiene o no tiene contracciones. Este es el cuello uterino. Para medir esto mediante una ecografía transvaginal, uno puede encontrar estas imágenes, ¿no? Una imagen en T que es normal, ven ustedes el orificio externo, el orificio interno, cerrado, y esto en línea en azul son las membranas. Si hay un acortamiento del cervix, se va abriendo el orificio interno y va a haber una forma en Y del canal cervical y las membranas van protrudiendo a través de ese orificio abierto. Una imagen en U, cuando ya es más severo el problema, o hasta ahí, ¿ve? En la U cuando ya no hay más que el orificio externo que contiene la salida de las membranas, ¿no? Esta es una figura donde ustedes pueden ver la longitud del cuello en las X en la línea de las X y en las Y lo que es el riesgo, el porcentaje de riesgo. Mientras más corto sea el cervix, hay mayor riesgo de parto prematuro, ¿no? Ven ustedes acá la línea azul, formación en embudo más antecedente de parto prematuro previo. Cuando el cervix es más corto, el riesgo es mayor. Con formación de embudo solamente, sin antecedente, el que le sigue, el antecedente de parto prematuro previo y tener solamente el dato de la longitud del cuello. Con eso es importante relacionar los datos obtenidos en la medición con la presencia de un embudo o el antecedente de parto prematuro
antes de las 34 semanas. También hacemos uso para el diagnóstico de biomarcadores. No solamente pues los síntomas van a predecir un parto pretérmino. Entonces, como les dije, muchas pacientes que tienen esos síntomas llegan y no tienen pues un parto pretérmino a los días. Y lo importante de estos biomarcadores es, como ustedes ven acá, no es la sensibilidad ni su valor predictivo positivo, sino el valor predictivo negativo. O sea, la probabilidad de que no ocurra nada. Y como verán ustedes, de los tres, que es la fibronectina fetal, el factor de crecimiento ligado a la proteína 1, similar a la insulina fosforilada, que es el otro, la alfa-aminoglobulina 1 placentaria, que son nuevos, ven ustedes que el que es superior en relación a los demás es la alfa-aminoglobulina 1 placentaria. 97 a los 7 días y 93% a los 14 días. Pero estas pruebas por sí solas pues no sirven, no se realizan de rutina. Se hacen aquellas pacientes que han tenido el antecedente de parto pretérmino para ver la posibilidad de hacer alguna intervención con la finalidad de prevenir que ocurra un parto pretérmino. Justamente el parto pretérmino es el gran objetivo que tiene todo personal de salud, ¿no? Es a lo que apunta cada institución. Es más, es un problema de salud debido al costo. Entonces, ah, también es complejo porque existe un gran debate en todas las estrategias conocidas. Por ejemplo, en lo que es el cerclaje cervical, que se indica cuando hay un antecedente de pérdida recurrente de embarazo en el segundo trimestre, con presencia de insuficiencia original cervical interna. En aquellas pacientes que han tenido abortos por encima de las 14 semanas y se hace el diagnóstico de insuficiencia original cervical interno, debe hacerse un cerclaje. Cuando hay el diagnóstico también de cervix corto por ultrasonido, pero no a todas las pacientes que han tenido o que tienen cervix corto, que se le hace, no es un examen que se haga de rutina, ¿no? Aunque ciertas instituciones promueven que esto sea así, ¿no? Eh, el cerclaje de emergencia en pacientes que tienen insuficiencia renal cervical, pero ya hay una amenaza de parto pretérmino, ese cuello ya se ha abierto y se puede hacer hasta las 24 semanas. Por ejemplo, la COG concluye que las mujeres que tienen un embarazo único y han tenido un embarazo pretérmino previo, cuya longitud cervical es menor de 25 milímetros y su edad gestacional menor de 24 semanas, se puede considerar o bien un cerclaje o bien dar progesterona vaginal, ¿no? Esas dos posibilidades son las que se manejan. En esta figura vemos cerclaje versus no cerclaje en pacientes con parto pretérmino recurrente y con una longitud cervical menor de 25 milímetros, ¿no? Y como ustedes ven en todos los estudios, la mayoría es que mejoran, ¿no? Algunos no, como este de RAS o TO, pero la mayoría menciona que sí, evidentemente mejoran, ¿no? Colocar el cerclaje en ese tipo de pacientes.
El uso de progesterona para prevenir parto pretérmino como una profilaxis está basado pues en que los niveles de progesterona materna, fetal y amniótica están elevados durante el parto. El detalle es de que existe pues una abstinencia de la progesterona que se debe a la disminución de los receptores de lo mismo. Entonces, menos receptores se puede desencadenar lo que es parto preterno. Han estudiado infinidad de progestágenos. Uno de ellos es el que ha sido uno que todavía, si no me equivoco, sigue aprobado por la FDA, que es el caproato de 17 hidroxiprogesterona. Y también se han probado progesteronas vías vaginales. Las diferentes sociedades, como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y la del Colegio Americano de Ginecobstetras, tienen que toda mujer con antecedente de parto prematuro previo o que no hayan tenido parto prematuro previo, pero tienen un cuello uterino corto que se ha identificado ecográficamente, deben beneficiarse de progesterona. ¿Qué compuestos de progesterona tenemos? Ya les mencioné el caproato de 17 hidroxiprogesterona, que es el único aprobado por la FDA, pero muy cuestionado. Muy cuestionado porque en el estudio que se hizo para probarlo, había una recurrencia de parto pretérmino del 36% frente al placebo de 55%. El estudio fue un estudio mal diseñado donde se vio que las pacientes que tenían el antecedente de más de 2 partos pretérminos previos estaban en el placebo. 41% en el placebo y 28% en aquellas que dieron caproato de hidroxiprogesterona. La dosis que se eligió, que son 250 miligramos intramuscular, fue hecha de forma empírica. Y para rematar, el producto que tenía la marca Makena, pues era muy caro. Aún así, el medicamento fue aprobado. Puntos en contra es que el metabolismo es desconocido. Se cree que va a pasar por un sistema enzimático PYP3A, cuya inhibición de este sistema o una insuficiencia hepática puede producir pues una alteración en el medicamento. La afinidad por los receptores de estrógeno es solo del 30%. La vida media del medicamento, 16 días, y ha sido encontrada en el líquido amniótico y feto 44 días después de su administración. Debido a toda esa controversia se hizo un estudio, el estudio Prolong, y se determinó que carece de eficacia para prevenir parto pretérmino. O sea, para la prevención carecía de eficacia según este estudio. Pese a ello, tanto el American College de Ginecobstetra como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal respaldaron el uso, siguen respaldando el uso del caproato de 17 progesterona, pero solo en mujeres con embarazos únicos que han tenido partos pretérminos recurrentes. Estos son los resultados del estudio Prolong. Y ustedes ven parto pretérmino menor de 35 semanas. ¿Ven? No hay variación. 11.5%. Espontáneo, similar. Menos de 35 semanas. Menos de 32 semanas, igual. Dar caproato, hidroxiprogesterona o no dar nada, pues va lo mismo. No
mayor diferencia. ¿Sí? También tenemos la progesterona micronizada, la cual usamos 200 miligramos, se da vía vaginal, y entre las 24 y 34 semanas. La se usa, he visto que es muy eficaz en pacientes con cervix corto, menor o igual de 25. Igual la presentación en gel vaginal, 90 miligramos, también cervix corto. Eh, el Colegio Mexicano de Ginecobstetras concluyó que hacer un cribado, hacer la cervicometría a mujeres sin parto pretérmino no era obligatorio, ¿no? Pero otras instituciones como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal dijo que es una oportunidad para diagnosticar cervix corta, ¿no? Si bien es cierto, probablemente no tengan un parto pretérmino si es que no tienen los antecedentes, pero recuerden ustedes que el 90% de pacientes pues no tenían el antecedente de parto pretérmino. Se hizo también un estudio, el estudio Optimum, para ver si la progesterona podría prevenir parto pretérmino, mejora resultados. Ahí se consideró que el alto riesgo obstétrico a aquellas pacientes que tuvieron un parto espontáneo antes de las 34 semanas y con una longitud de cuello no igual a 25 milímetros. O también un resultado positivo para la fibronectina fetal. Y que encontraron que no hay menor riesgo en usar progesterona ni resultados adversos neonatales. O sea que el medicamento es seguro. Estos son diferentes estudios que evalúan los diferentes compuestos de progesterona que se dan para prevenir parto pretérmino. Ustedes ven acá la progesterona micronizada, la progesterona en gel y el caproato de 17 hidroxiprogesterona. Y como verán, la longitud de cervix a las que se hizo los diferentes estudios y las características de la población. Y fue significativo, ¿no?, el usar la progesterona es menor que el placebo. Igual en lo que es la progesterona en gel, 9 versus 16, y no hubo diferencias con un servicio incluso mayor en lo que es el caproato de hidroxiprogesterona. Aún sigue siendo, aún sí, está aprobado por la FDA y las sociedades lo siguen avalando. Esto de la aspirina es una novedad. No se utiliza aspirina para lo que es la prevención del parto pretérmino, pero sí les puedo decir que qué es lo que se ha visto en aquellas pacientes que por preeclampsia o por el riesgo de preeclampsia han recibido pues aspirina, ¿no? Se ha visto que la aspirina a dosis baja puede reducir la tasa de nacimientos prematuros. Un estudio que se hizo justamente no para esto, con este fin, sino con el fin de lo que es la prevención de preeclampsia, se encontró que la dosis de 81 miligramos, dadas a partir de las 6 y 13 semanas de gestación en adelante, ¿no?, en aquellas pacientes, este estudio se hizo en unas pacientes que eran pues de ingresos bajos y medios, ¿no? Eh, no, no se produjo mayor cantidad de lo que es partos prematuros, no disminuyó la incidencia, pero tuvo una pequeña diferencia, ¿no? O justamente en ese estudio no separaron los partos prematuros espontáneos de aquellos que han sido médicamente indicados, ¿no? Porque se supone que tenían preeclampsia y algunos, a pesar de la profilaxis con aspirina, pues desarrollaban preeclampsia y se tenía que culminar.
Sobre la aspirina, pues la COF no recomienda prevenir un parto prematuro espontáneo, ¿no? Lo que sí sugiere es que se haga estudios a futuros, de repente, pues no solamente en países de ingresos bajos, sino también en países con ingresos altos. De los, del compuesto de progesterona, bueno, ya les mencioné que el caproato es aprobado por la, esto ya lo vimos, creo que sí, acá. Ya, entonces acabamos con lo que es la prevención y nos vamos a lo que es manejo de la ruptura prematura de membranas antes del parto pretérmino. Mencionar al periodo de latencia. El periodo de latencia, por si ustedes no saben, es el periodo que ocurre desde que se rompen las membranas hasta que empieza el parto. Ese es el periodo de latencia. Y el periodo de latencia es inversamente relacionado a la edad gestacional. Quiere decir que a menor, si la ruptura ocurre a menor edad gestacional, va a tener un mayor periodo de latencia. Después esto ocurre en términos tardíos o probablemente en fetos a término, ¿no? Mayor edad gestacional, menor periodo de latencia. A estas pacientes pues se las hospitaliza, ¿no? Se realiza ecografías para dar el tiempo, ver la cantidad de líquido, hacer un perfil físico, se hace su monitoreo fetal para ver cómo está la reactividad y se hace una vigilancia clínica de la infección, ¿no? Estas pacientes tienen que estar con su control de funciones vitales frecuentes para detectar pues la presencia de fiebre. La presencia de fiebre no va a decir que está haciendo probablemente una coriomielitis. Hay tipos de manejo, el manejo activo versus el expectante. En las pacientes que son menores de 34 semanas se recomienda el manejo expectante. Obviamente si es que el feto está bien y no hay evidencia de infección, ¿no? Si el feto está bien y no tiene evidencia de infección, se sigue con el manejo expectante. Y el manejo activo, por lo general, es en pacientes que son por términos tardíos, de 34 hasta antes de las 37 semanas, aunque algunas instituciones consideran hacer el manejo expectante también para ganar más tiempo. Si es una paciente que no tiene una patología que amerite terminar el embarazo, se podría, ¿no?, hacer el manejo expectante para que gane más tiempo ese bebé, considerando pues los riesgos que puede tener este embarazo, ¿no? Porque como podría tener una infección corioniótica. Para evitar eso, pues damos antibióticos. El, Más sobre lo que es el periodo, perdón, de latencia, que pues no se asoció a una mayor incidencia de daño neurológico, ¿no? O sea, aquellos fetos que tenían un mayor periodo de latencia, el daño neurológico no iba por la permanencia de ese embarazo, ¿no? O seguir con el embarazo. Sí hay tasas elevadas de lo que es hipoplasia pulmonar en aquellas roturas de membranas que ocurren antes de las 24 semanas. El, el líquido amniótico es importante para mantener la distensión de los alvéolos, ¿no? Ustedes saben que el feto traga y respira líquido amniótico. Y ese líquido amniótico tiene la misión de impedir que los alvéolos pulmonares se colapsen. Um, Se puede hacer un manejo temprano de estas pacientes, el oligoamnio en fetos de embarazos de 24 semanas o más tempranos puede estar sujeto a deformidades debidas a la compresión uterina, ¿no? Es un feto que no tiene pues ese, esa posibilidad de poder moverse o tener un espacio por el líquido amniótico, ¿no? No hay líquido, el líquido que produce se pierde, así que ese bebito pues va a estar en todo momento, desde muy temprano, comprimido por el útero. Hay que vigilar la coriomielitis, eh, se considera ella si la temperatura es mayor de 38 grados centígrados, aunque
Ahora pues hay una nueva clasificación, eh, le han cambiado el nombre a la a la corionitis, le han puesto infección e inflamación intramniótica, o sea, la triple I. Ustedes de repente han escuchado a sus maestros hablar de la triple I, algunos hablan corionitis o triple I y es lo mismo, pero la definición y los conceptos de a qué se considera infección o inflamación intramniótica, pues han cambiado y pasan por la temperatura. El diagnóstico para sospechar del triple I es cuando la temperatura materna es de 39 grados, solamente. O si la temperatura materna está en los 38 y 38,9 y presenta un factor de riesgo adicional como múltiples exámenes vitales, líquido teñido de meconio, tiene un monitoreo anormal y presencia de ciertos patógenos. De repente le han hecho un cultivo al final y sale que tiene estreptococo grupo B, o probablemente o un, una ITS. Entonces, también se puede considerar como que tiene una triple I. O si la fiebre materna aislada entre 38 y 38,9 y factores de riesgo presentes y con o sin elevación persistente de la temperatura. Eso se considera fiebre materna aislada. O sea, esto no es triple I. La probabilidad de que haya mayor incidencia de sepsis del feto, dificultad respiratoria, convulsiones, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, mayores tasas de parálisis cerebral en bebitos que tienen rotura prematura de membranas, preparto, pretérmino. Eh, este estudio es muy importante, por eso se los he dejado acá, que hicieron un estudio en 11 millones de recién nacidos en Estados Unidos en 2 años. Y ellos encontraron que 1,6% de embarazadas tuvieron fiebre durante el parto. 1,6%. Y esa fiebre fue predictor de muerte relacionada con infecciones, tanto en recién nacidos a término como en los pretérminos. La terapia antimicrobiana ha sido estudiada grandemente. Hay muchos estudios y con varios antibióticos para lo que es la profilaxis antimicrobiana, ¿no? No estamos tratando una infección y lo que es la rotura prematura de membrana, sino el riesgo de que ocurra una infección. ¿Y qué es lo que encontraron? De estos 3 ensayos, solamente 3 encontraron resultados beneficiosos de los antibióticos antes de las 35 semanas. Menos probabilidad de desarrollo de corionitis, menor cantidad de recién nacidos con sepsis y el periodo de latencia fue mayor, se prolongó 7 días en los fetos, ¿no? En cuanto a lo que es el uso de corticoides, el corticoide se usa para la maduración pulmonar y también sistémica, ¿no? Que consiste en administrar un único ciclo entre las 24 y 34 semanas. Y el curso puede darse con 2 corticoides, la betametasona y la dexametasona. Cuando usamos betametasona son 2 dosis separadas por 24 horas, cada una de ellas con 12 miligramos de betametasona.
Y cuando usamos la dexametasona, son 4 dosis separadas por cada 12 horas cada una de 6 miligramos, ambas por vía intramuscular. ¿Qué es lo que se ha visto con los corticoides? Había hace poco, hace años, o algunos ginecólogos aún lo siguen usando, la corriente de usar corticoides en aquellos embarazos pretérminos tardíos, como de 34 y 36 semanas. Y lo que se ha visto en contra es que hay probabilidad de hipogliceemia neonatal y eso puede conllevar a un retraso en el desarrollo a futuro, pero sí favorece o hay menor probabilidad de que los fetos desarrollen taquimia transitoria. Aún así, no se recomienda dar un curso de lo que es corticoides pasa las 34 semanas. Hay otras corrientes que dicen repetir el curso o solamente un curso. O sea, dar varias dosis de corticoides o solamente un curso. Y que se vio que repetir curso no es favorable, ¿no? No hay va a haber un aumento que no es significativo por estos cursos repetidos de lo que es parálisis cerebral. O sea, en los pacientes que se repitieron los cursos más de una vez, hace una vez hubo un aumento no significativo de parálisis cerebral. Por eso se desaconseja repetir el curso. Y repetir el curso me refiero a que en vez de dar un solo curso a las dosis mencionadas, digamos, tuvo a las 24 y le dieron pues a las 26 semanas, otro de repente a las 30, ese es repetir el curso, ¿no? Y la terapia de rescate es aquella que se da eh, después de haber pasado 7 días de la última dosis. En esa, pues, hay un mayor riesgo de un síndrome de distrés respiratorio. Por eso que el Colegio Americano se debe considerar solamente un ciclo de rescate en mujeres con fetos menores de 34 semanas, cuyo ciclo anterior se administró en menos de 7 días antes. Solamente en ese caso se podría dar un único ciclo de rescate. Este es el manejo que se hace entre la ruptura prematura de membranas. Si ocurre a las 37 semanas, parto, se puede dar ampicilina para profilaxis contra el estreptococo grupo beta hemolítico y si tiene una infección intramniótica, tratamiento. 34 o 36 semanas, se puede optar por el manejo expectante o el parto. Se considera único curso de corticoides si es que no tiene corticoides previos, no hay corionitis, menos de 7 días anticipados en el tercer parto. Esto, como les mencioné, era una sugerencia antigua de dar. Ya queda a criterio médico. Lo que sí está establecido es dar entre las 24 y 33 semanas, ¿no? Esta sí es la indicación avalada por las diferentes instituciones. Ahora vamos a ver el manejo del parto pretérmino en pacientes que están con membranas intactas. Y la idea siempre es retardar el parto, si se puede, más allá de las 34 semanas. Había la corriente por el hecho de que en la génesis del parto pretérmino están las causas infecciosas y se hacía pues amniocentesis. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron que una de cada 10 mujeres tenía una infección intramniótica, pero esta es subclínica. O sea, se detecta una infección, pero la paciente no tiene ningún signo de infección, no tiene fiebre, no tiene otra molestia. Entonces, es un manejo que se ha ido desechando. Ya no se realiza amniocentesis de rutina porque
la ayuda o el valor que tiene no es aceptable. Los corticoides están igual como en el parto, como en la ruptura prematura membrana, y se realiza también neuroprotección. Esta neuroprotección se realiza a toda mujer que está en trabajo de parto pretérmino, tenga o no tenga membranas rotas. Los beneficios del sulfato de magnesio se han visto reflejados en el estudio BEAM. En ese estudio se usó 6 gramos de carga en las primeras 20-30 minutos y luego se daba 2 gramos por hora. Se suspendía luego de 12 horas si no había parto y se reanudaba si nuevamente empezaban las contracciones. Cuando pasaban más de 6 horas de haber suspendido, pues se reiniciaba nuevamente con dosis de carga. Hay diferentes esquemas en cuanto al manejo de la neuroprotección. En otros lugares se utilizan 4 gramos de carga con 1 gramo por hora, pero este es el estudio original. Y ustedes ven en esta tabla cuáles son las diferencias entre la prevención de parálisis cerebral usando sulfato de magnesio y placebo. Acá hay un error en la tabla, en general acá son 20 y acá son 38. Como ustedes ven, no hay diferencias en fetos mayores de 25 a 27 semanas en cuanto a porcentaje. Sí, pero sí hay en aquellos menores de 28 a 31, ¿no? Hay una disminución de lo que es el porcentaje de la incidencia de parálisis cerebral. Cuando englobamos a todos los pretérminos, pues es 1.9, ¿no? Cuando los desmembramos, vemos que en aquellos menores de 27, pues no hay diferencia. Lo mismo acá para neuroprotección. Sulfato de magnesio no se recomienda a las 22, se podría considerar a partir de las 23 y es recomendado desde las 24. Cuando hay membranas intactas, pues el tratamiento antibiótico no reduce las tasas de nacimiento prematuro. El reposo en cama, si bien es cierto, es una medida que se hace generalmente para lo que es RPM previo al parto pretérmino, en pacientes que tienen parto pretérmino y membranas intactas no es una medida que se recomienda. Los pesarios se han usado, pero no hay evidencia que respalde su uso en pacientes con un cuello menor de 25 milímetros. Se podría optar por cerclaje de emergencia, pero si tiene cambios cervicales activos y está con contracciones, el cerclaje está. O sea, no debe haber contracciones para poder colocar un cerclaje de emergencia. Y se puede realizar tocólisis, así esté dilatado, se utiliza con menos de 3 centímetros la tocólisis para ganar tiempo en que si esta paciente se encuentra en un establecimiento de primer nivel o menos, pueda llegar a un establecimiento donde le brinde a ese niño la atención adecuada y obviamente la colocación de corticoides. Hay varios medicamentos, tenemos agonistas receptores beta adrenérgicos, ritodrina, terbutalina,
eh, que son recomendadas, pero para y periodos de tiempo, porque los efectos adversos de estos medicamentos eh, son graves, son graves para el mindset. Se ha visto un efecto de tocolítico del sulfato de magnesio, pero este podría producir fracturas en los fetos expuestos, y es que se usa por más de 5 a 7 días. También usamos inhibidores de la prostaglandina como la indometacina, pero no más allá de las 32 semanas, porque tiene la posibilidad de causar oligoamnios y también el cierre del ductus arterioso. Los bloqueadores de canales de calcio han demostrado ser los menos lesivos. Nosotros usamos nifedipino a dosis de 10 miligramos cada 20 minutos por 4 dosis. Ese es un curso de nifedipino. Hay otros agentes como el atoxibán, el óxido nítrico, pero no se recomiendan como el uso de nifedipino. Es el que menos problemas trae tanto a la embarazada como al feto. Acá están los bloqueadores de canal de calcio, el nifedipino se encuentra acá, cefalea, hipotensión, edema de pulmón, raros, no hay efectos adversos en el feto, receptores antagonistas de la oxitocina como el atosibán, puede pasar a la placenta, betamiméticos, rutodrina, probutalina, isosulfatamol, taquicardia, artritis, hipoglicemia neonatal, sulfato de magnesio, sedación, disminuye la variabilidad fetal, depresión respiratoria, inhibidores de prostaglandinas, cierre del ductus arterioso, oligoamnios. Dadas todas las medidas, el parto puede progresar y, bueno, tenemos que estar preparados para brindar la atención a la señora y a su bebé. Entonces, ya en la sala de dilatación, cuando se ha hecho todo lo que hemos mencionado, pero el parto prosigue, la paciente tiene que estar con monitoreo continuo, tanto ella como el feto. Si hay una taquicardia fetal, aún así en ausencia de fiebre, y si la paciente tiene rotura prematura de membranas, podría pensarse en sepsis. De todas maneras, hay que corroborar si es que tiene una infección para poder iniciar antibiótico tempranamente. Cuando iniciamos antibiótico en los pacientes con rotura de membrana, usamos ampicilina y eritromicina. Se dan estas por 48 a 72 horas parenteral y luego vía oral. Lamentablemente en nuestro medio la eritromicina no existe en vía parenteral, así que damos todo oral. ¿Qué se ha visto con ello? Disminuir la probabilidad de infecciones por estreptococo grupo B, para eso damos la ampicilina, y a la vez se ha visto una disminución en la incidencia de poliominitis o más adelante endometritis postparto. Cuando el feto presenta acidemia, esto puede traer consigo complicaciones notables debidas al parto. Por eso que tiene que el bebito tener un buen monitoreo para descubrir si es que hay alguna alteración de los latidos o el bebito puede estar sometido a una asfixia perinatal.
sería ideal realizar pH de cuero cabelludo ante la sospecha de icticia perinatal y actúa en base al pH del feto. Ya mencionamos lo del estreptococo del grupo B. En la atención del parto, si el feto está encefálico, siempre se favorece la vía vaginal. Hay una controversia en lo que es realización de episiotomía. Si el bebito ya pasó por el canal del parto, no habría razón de realizar una episiotomía, porque la causa de hemorragia intraventricular no se debe a un trauma, sino a un problema de asfixia, ¿no? No está entonces indicado hacer una episiotomía de rutina o un parto con forceps. Tiene que tenerse con personal capacitado, quiere decir que un parto pretérmino no lo pueden atender en un primer nivel de atención, tiene que ser de todas maneras un hospital que cuente con la infraestructura necesaria, los profesionales capacitados y el equipo de punta para poder brindar la reanimación según la edad gestacional del, del bebé. Acá lo que les comenté, recién nacidos pretérminos presentaban sangrado de la matriz intracraneal y podía extenderse una hemorragia intracraneal. Pero el parto por cesárea no evita el trauma del trabajo y el parto vaginal podría prevenir estas complicaciones. Los resultados para esto, pues no han mostrado mayor diferencia. Se han realizado cesáreas y aún así se han visto que estos fetos han presentado hemorragia intraventricular. Por esa razón que la cesárea solamente se realiza en caso de que hubiera alguna indicación obstétrica. Muy bien, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar. Si no, les agradezco por la atención prestada Gracias, doctor. y gracias a ustedes por soportarme. Muchas gracias.